tal, señoras, señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de una nueva jornada. Jerez al día, un día que además empieza, como pueden comprobar, con lluvia. Y eso, sin duda, es una magnífica noticia. Y estamos en vísperas de que salga la Hermandad del Rocío de Jerez. Y entre los peregrinos va a haber alguien muy especial. Hoy en concreto les vamos a hablar de José Manuel Ruiz, un joven de 22 años con pluridiscapacidad que va a realizar el camino con la asociación AMPEI y acompañando a la Hermandad de Jerez. José Manuel tiene 22 años y, como decimos, tiene pluridiscapacidad por un síndrome raro que le provoca malformación en sus pies, discapacidad cognitiva y auditiva. Estará amparado por AMPEI, un club deportivo centrado en las artes marciales y que preside el jerezano Antonio Pedro Hirsch. Él estará con nosotros para hablarnos de José Manuel y ese peculiar camino. Sin duda alguna una historia fascinante, como es fascinante el hecho de que ya esté todo preparado para que parta la Hermandad del Rocío. Estaremos muy pendientes de la Hermandad de Jerez que acude a la aldea del Rocío a través del Coto de Doñana, atravesando el río Guadalquivir por Bajo de Guía en Sanlúcar. El camino para los romeros jerezanos arranca mañana antes del lunes de Pentecostés, cuando los almonteños de madrugada salten la reja de la ermita para sacar en procesión a la Virgen del Rocío. La Hermandad de Jerez inicia su camino mañana desde la iglesia conventual de Santo Domingo, emprendiendo la marcha tras la misa de romeros hacia Sanlúcar, para llegar por la tarde tras hacer rengues en los Cortijos El Barroso y Ventosilla. Bueno, además de la Hermandad del Rocío de Jerez, que como pueden comprobar copa bastante de nuestro programa, también vamos a hablar de inteligencia artificial. Y es que el programa Campus Media, los encuentros online organizados por la Asociación de la Prensa y la Universidad de Cádiz entre expertos de la UCA y periodistas para profundizar en asuntos de interés, tuvo una nueva cita el pasado martes con la profesora de la Universidad de Cádiz, Isabel Villar, que dio respuesta a una pregunta: ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la Administración de Justicia? Hoy estará con nosotros Isabel Villar, esta doctora en Derecho y profesora de la UCA. Y una expresión que de nuevo hoy vamos a repetir, eso de la inteligencia artificial. Suena un poco como a ciencia ficción, ¿no? El caso es que la jornada Inmersos en la era de la inteligencia artificial, ¿qué saber, qué hacer?, será llevada a cabo en el Ateneo el próximo lunes 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde. El objetivo es el de conocer el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial, saber qué y cómo proteger nuestros derechos. Les hablaremos de la mano de su organizador, Gabriel Bestri, que va a estar en este plató de Jerez al día. Y apunten esta jornada, la del próximo día 25 de mayo, porque se celebra el Día Mundial de África. Y con motivo de este Día Mundial de África, ya es una efeméride que va teniendo tradición en Jerez, donde la plataforma Jerez África, en colaboración con el Ayuntamiento, lleva desde 2015 celebrándola. Vamos a conocer a través de nuestra sección del voluntariado la perspectiva de África, con una entidad que es miembro de la plataforma Jerez África, como es el Hogar La Salle. Bueno, vamos a hablar ya concretamente de inteligencia artificial, quizás de las expresiones más repetidas al comienzo de esta jornada, en este martes 23 de mayo, ¿verdad? Inteligencia artificial y también el Rocío. No sé hasta cuándo o cuándo será que de alguna manera la inteligencia artificial controle las emociones, ¿no? Y a los peregrinos, no sé, eso parece que va a tardar mucho tiempo. Isabel Villar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Porque yo no sé, a ver, la inteligencia artificial, yo decía un poco, da la sensación de que es como ciencia ficción y hoy día ya forma parte de nosotros, ¿no? De nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues sí, efectivamente. Y no es algo nuevo, no es algo que haya pasado ni el año pasado ni hace 2 años, sino que llevamos mucho tiempo
con sistemas de inteligencia artificial en nuestras vidas, que lo tenemos totalmente asimilado. Y muchas veces pongo el ejemplo del traductor, ¿no? Que parece por arte de magia que tú escribes en tu idioma, o a la inversa, recibes un correo en un idioma que desconoces y le das a un botón, ¡bum!, y aparece, ¿no? Bueno, pues eso no es otra cosa que inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es algo que llevamos teniendo en nuestras vidas con mucha naturalidad, porque los sistemas de información y tecnologías de la información nos van abrumando de posibilidades y las adoptamos como algo normal y, en principio, bueno. ¿Qué ha pasado? Yo creo que los miedos y las dudas se han suscitado a raíz, especialmente del ChatGPT, ¿no? Cuando se ha empezado a hablar del ChatGPT, de ciertos riesgos del ChatGPT en algunas cuestiones y demás, entonces es cuando parece que nos hemos alertado y hemos dicho esto hacia dónde va, ¿no? Pero lleva mucho tiempo la inteligencia artificial y mucho tiempo estudiándose sobre ella y sobre las distintas categorías de inteligencia artificial que hay. Isabel María Villar Fuentes, a ver, yo tengo que reducir un poco tu currículum a la hora de presentarte a los telespectadores de Jerez al Día, pero básicamente y sintetizando, doctora en Derecho y además profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Cádiz, ¿correcto, no? Correcto. Con una amplísima trayectoria y fuiste la encargada de llevar a cabo una charla el pasado martes con una premisa, lanzando una pregunta. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia? Sí, ese fue un poco el título que pretende aglutinar, bueno, pues los sistemas de inteligencia artificial que ahora mismo hay y que se pueden desarrollar dentro de la administración de justicia. En España es verdad que estamos todavía un poco en pañales en el tema de la inteligencia artificial. Se pretende incluir, porque de hecho hay un proyecto de ley de eficiencia digital que no sabemos si dará tiempo de aprobarlo en esta legislatura del actual gobierno, pero refiere los sistemas de inteligencia artificial como necesarios para ser utilizados dentro de la Administración de Justicia. Posibilidades hay muchas de todo tipo, inteligencia artificial que ayuda a procesos de automatización de documentos y demás, a apoyar en búsqueda de documentos para apoyar argumentaciones judiciales. Y luego hay otros temores quizá sobre posibles, se habla, suplantaciones del juez, de la función jurisdiccional a través de la inteligencia artificial, temores que deben ser desterrados, pero es verdad que se habla de ellos y bueno, lo tenemos al pie de la calle. Claro, a ver, si nosotros les hablamos a los telespectadores de inteligencia artificial, ya empezamos un poco con la rémora del daño que hace, por ejemplo, el cine. No hace mucho, Steven Spielberg llevó al cine la vida de un robot que sentía como un niño, ¿no? Que de hecho era una metáfora de Pinocho, es decir, el muñeco que quería convertirse en un niño de verdad. A partir de ahí entendemos la inteligencia artificial como, digamos así, la idea de que una máquina tenga sentimientos, pensamientos y emociones igual que un ser humano. De eso estamos hablando porque creo que la aplicación práctica de la inteligencia artificial a día de hoy no sería esa, ¿no, Isabel? No, vamos a ver, yo para sentar un poco las bases y despejar dudas y sobre todo temores, la inteligencia artificial son máquinas, son programas, son software. Luego ya si los instalamos en máquinas robóticas y si además los instalamos en máquinas robóticas con forma, o sea, hacemos androides con formas humanas, estamos hablando de ese tipo de robots. Pero para irnos al origen, la inteligencia artificial no es nada más que algo diseñado y programado por seres humanos. Es decir, que son personas las que diseñan la inteligencia artificial. Es decir, que el hombre a día de hoy domina la máquina. A día de hoy domina la máquina, porque la programa, la diseña, con lo bueno y lo malo que tenga la máquina, porque si el ser humano tiene, por ejemplo, unos sesgos discriminatorios, los puede trasladar a la máquina. En eso la Unión Europea, que debe ser nuestro marco regulatorio y el que nos dé confianza en la inteligencia artificial frente a otros países donde no se está creando ese marco regulatorio de confianza, la Unión Europea señala la desaparición y la lucha contra los sesgos discriminatorios. Entonces, un ser humano, un grupo de personas, programa la máquina. ¿Cómo la programan?
parten de unos datos, y los datos ¿de dónde vienen? Los datos son los que nosotros estamos proporcionando continuamente. Es lo que se llama los soft data, es decir, los datos que nosotros facilitamos con nuestras redes sociales, con nuestros teléfonos, con los smartwatch, con todos los sistemas de GPS, vamos lanzando datos a Big Data. Además hay otros datos, además de los soft data, hay unos datos que se llaman hard data, que son los datos que tenemos todos como ciudadanos en este ayuntamiento, en Hacienda, en la Dirección General de Tráfico, porque tenemos permiso de conducir porque nos han multado. Esos son datos. Todos esos datos van a Big Data, que es esa cantidad de información y de datos que hay y que otros países fuera del entorno de la Unión Europea usan a su libre albedrío y a su libre antojo, creando violaciones de derechos fundamentales, de privacidad, etc. La Unión Europea no. Con esos datos que están ahí en Big Data se ordenan, se clasifican, porque si no son un totum revolutum que no sirven para nada, y se convierten en Smart Data, es decir, en ya unos datos clasificados que si buscamos datos de unos perfiles determinados, de personas deportistas, de personas, siempre los datos sensibles de creencia, sexo, raza, religión, etcétera, ideología, están preservados. Pero en lo demás, bueno, pues están ahí clasificados. Y con esos datos ordenados y clasificados que se han lanzado a esa nube, se aplica por parte de los diseñadores unos algoritmos. ¿Qué es el algoritmo? Es un procedimiento para resolver un problema. Entonces, se cogen los datos y se aplica esa secuencia de operaciones para dar solución a un problema. Yo ponía el ejemplo antes de un traductor, ¿no? Bueno, pues para traducir un texto determinado y te ofrece el resultado. Eso lo hace una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que se habla, bueno, es que la máquina puede llegar... Sí, las máquinas, ¿verdad?, que van aprendiendo de los input que recibe en su relación con el exterior. Es decir, si hay veces, no sé si habrá pasado a algunas personas que están ahora viendo el programa, pero estás escribiendo en un chatbot y te dice, si me dice esto me ayuda a aprender más, o sea, porque el chatbot con el que estamos interactuando en una administración o con un centro comercial, con una entidad emisora de billetes, está aprendiendo de lo que nosotros le estamos diciendo. Es verdad que aprende. Ahora, que haya ahora mismo, dicho por los expertos, que yo no lo soy en las tecnologías de inteligencia artificial, no existe el sistema de inteligencia artificial profunda, que es esa capacidad total de no solo de aprendizaje, que ya hay muchas de ellas, sino de autogestionarse. Eso, dicho por los... Hay voces discordantes que dicen que sí, la realidad es que que yo leo pero no. Fíjate, Isabel, que has utilizado varias veces, y yo no te he preguntado, pero has utilizado varias veces el término temor. Sí, porque en realidad el ser humano teme que un día la máquina le supere, que como digas, o como tú decías, tenga esa capacidad de autogestión, que sea capaz de metabolizar una serie de información que la convierta en un ser superior y por lo tanto domine al ser humano. ¿De esa situación estamos todavía lejos? Sí, voy a hablar un poco que va a parecer ciencia ficción. La normativa de la Unión Europea sobre robots parte, que yo la primera vez que lo vi me llamó muchísimo la atención, de las 5 leyes de Isaac Asimov, que para quien no haya leído Isaac Asimov, que es bueno, pues, un escritor de ciencia ficción, de robots y tal, de los cuales se han nutrido muchas de las películas, las que estás diciendo, Yo Robot, muchas películas que hemos visto todos. Las leyes son no dañar al ser humano, nunca lesionar, nunca tomar decisiones que pueden ir en contra de o sea, esa es la programación de la que parte, o sea, que la Unión Europea parte, y además lo cita a Asimov, como las 5 leyes básicas de la robótica para programar un robot. Que en realidad es un ideal, porque claro, una vez que el robot tuviese esa capacidad, como que las leyes tampoco deberían ser aplicables. Bueno, pero si está... es que claro, es que debemos pensar que no es un ser, que es que está programado
por nosotros, o por mí desde luego no, y la por los pregunta es, expertos. ¿cuándo llegarán a ser seres? ¿Cuándo tendrán esa capacidad de autogestión? De pensar, de evaluar incluso las consecuencias de esos actos. Es que, a ver, esto que tenemos aquí en la mano, hacer una videollamada hace 30 años era absoluta ciencia ficción. Sí. Hoy es una realidad, ¿no? Sí. Lo que ahora nos parece ciencia ficción, de aquí a cómo está avanzando la tecnología, dentro de muy poco dejará de ser ciencia ficción. Ese día en el que la máquina supere al hombre, ese día tan temido, y ahora sí que hago mía la expresión temor. ¿Está muy lejano, Isabel? Yo, en primer lugar, debo decir que hablo de temor porque, como todas las innovaciones, como todos los cambios a lo largo de la historia de la humanidad, han suscitado temores, detractores y grandes. El hecho de cuando Henry Ford lanzó su primer vehículo en una calle en Detroit, o sea, además recuerdo haberlo leído, bueno, pues causaba, o sea, como estamos locos, ¿qué tal? Pues eso es una constante. Hay sectores de la sociedad que ante los cambios se asustan, son recelosos y otros no. Dicho ello, yo de la tecnología, yo sé de cómo o qué posibilidades hay de aplicar la inteligencia artificial en justicia, pero yo no sé cuándo vamos a llegar a ello. Ahora sí sé que la Unión Europea, y vuelvo a hablar de ella, en inteligencia artificial aplicada a justicia, en robótica, en responsabilidad civil, extrapatrimonial, daños causados por robots, o responsabilidad extracontractual causada por inteligencia artificial. La Unión Europea tiene un marco regulatorio que da total seguridad y que siempre está centrada en el ser humano. Es verdad que están ahí las dos potencias, China y Estados Unidos, la India, y lo que puede aportar Europa, que está haciendo una clara apuesta por la inteligencia artificial y por la robótica, lo que puede aportar y que es distintivo, es civilización. Es decir, no olvidarnos de la civilización, de la humanidad. Y entonces están aplicando normativa continuamente, desarrollando, unas están en base, ya son directivas, otras están en propuestas de reglamento de inteligencia artificial o directiva de responsabilidad extracontractual de inteligencia artificial o de robótica, pero en definitiva dar la seguridad que en la Unión Europea no se va a poder utilizar inteligencia artificial o robótica que vaya en contra del ser humano. No lo va a permitir. Yo era pequeñito, recuerdo la primera vez que vi una máquina que permitía jugar al ajedrez con una máquina. ¿Llegaremos a ver el día en que un robot juzgue en un juzgado a un ser humano? Pues no, porque... Eres muy tajante, Isabel, ¿eh? Sí, en la Unión Europea no. Radical. Y voy a decir una cosa, y dentro de mi negativa tengo que señalar a dos ejemplos. No, ¿por qué? Porque esa normativa, ese marco regulatorio de la Unión Europea, en la Carta Ética de Inteligencia Artificial en Sistemas Judiciales, etcétera, se habla siempre, y en la propuesta de reglamento se habla siempre del control del usuario. Y el control del usuario es, desde el inicio que se diseña y se programa, los ingenieros, informáticos, matemáticos, lo que hablamos antes, ¿no?, que diseñan los algoritmos con los datos, el último control, la última palabra, siempre la tiene que tener el ser humano. Es decir, no puede haber una decisión de inteligencia artificial en justicia, hablo, porque es que estamos hablando del derecho de los derechos. Es que la justicia es el sumo, ¿no? Es la clave de bóveda de todo un Estado de Derecho, de una democracia. Entonces, ahí hay que tener muchísimo cuidado. Yo hablo de justicia, yo en otros terrenos pues no podría entrar, ¿no? O sea, a lo mejor en el ámbito médico da una decisión y el médico hace caso y fe ciega, ¿no? En justicia no, en justicia la decisión que da tiene que pasar desde el principio contra el usuario y al final por la decisión del juez que valora esa solución que le da o esa propuesta o esa redacción o esa argumentación y él decide con su inteligencia humana, que siempre insisto que la verdadera inteligencia es la humana, la que sí tiene esas emociones que antes me señalabas, esa capacidad intuitiva, esa rapidez, no la tiene la máquina, la tiene la inteligencia humana. Pero me lo estás diciendo a día de hoy, hoy martes 23 de mayo, año 2023.
Hoy día hay máquinas que permiten hacer intervenciones quirúrgicas que eran impensables hace muy poco tiempo y que salvan vidas. Sí. Máquinas más capaces que el mejor de los cirujanos. ¿No podríamos encontrarnos en ese escenario dentro de unos años? Es más, Isabel, te pregunto, ¿no sería más racional una justicia de la máquina, despojada de cualquier emoción sensorial que la pueda, permíteme la expresión, prostituir, en el sentido de que pierda el verdadero condicionante de lo que es la ley? ¿No sería mejor que una máquina juzgara a un ser humano? Es que la justicia especialmente no es una operación matemática. Si fuese eso, sí lo haría bien la inteligencia artificial. Por eso yo en el terreno de la medicina, por ejemplo, no entro. Pero la justicia no es una fórmula matemática, 2 más 2 es 4. Es decir, hay muchas personas que vienen, se sientan delante del juez porque no están pagando la renta de su vivienda y llevan una serie... El primer ciudadano que entra tiene unas circunstancias, un entorno, una situación que el segundo las tiene completamente distintas y el juez decide de distinto modo. Si hablamos de prostituir, la inteligencia artificial también se prostituye porque, vuelvo a decir, que ha sido diseñada por seres humanos. Pero la máquina es infalible, el hombre es falible. Bueno, vamos a ver, a día de hoy, cuidado, pero estamos hablando de un escenario futuro donde la máquina sea infalible. Cuando digo máquina, digo esa inteligencia artificial que haya adquirido los conocimientos suficientes como para autogestionarse. Digámoslo así, una máquina perfecta para juzgar un hecho delictivo de un ser humano. Voy a poner un juez fallaría, una máquina no, ¿no? No, en absoluto, y perdona que sea tan radical. Te voy a poner el ejemplo de Compass. Compass es un sistema, hay más, pero es muy conocido Compass, especialmente por lo que te voy a contar a continuación. Compass es una inteligencia artificial que fue utilizada por la Fiscalía en el estado de Wisconsin contra el ciudadano Loomis, y lo que hace está prevista para analizar los índices de riesgo para la sociedad de ciudadanos para decidir sobre la condena del mismo. Y entonces este ciudadano iba conduciendo bajo los efectos del alcohol, tuvo algún incidente fruto de esa conducción bajo los efectos del alcohol, fue detenido, fue llevado ante el juez y el fiscal arrojó el resultado de Compass para este ciudadano Loomis, demostrando que la inteligencia artificial decía que era un ciudadano altamente peligroso para la sociedad. Por lo cual, el juez decretó un ingreso en prisión de 6 años y unos meses. Apeló el ciudadano Loomis, con su abogado, como es obvio, y se analizaron otras cuestiones de materia probatoria, un poco más procesal y más técnico, pero una de las cuestiones que se llevó era, querían acceder a cuál había sido el código fuente, cuáles habían sido los datos que se habían utilizado para decir que el ciudadano Loomis era altamente peligroso para la sociedad, y entonces, a través de una auditoría externa, se hicieron las comprobaciones y se vio que había un sesgo discriminatorio en Compass. De modo que ciudadanos de raza caucásica, con los mismos antecedentes penales, porque todo eso se tiene que introducir en el sistema, en el software, con los mismos antecedentes penales, viviendo en el mismo barrio, la misma vecindario, con los mismos no ingresos que Loomis, no lo catalogaba como ciudadano altamente peligroso para la sociedad. Con lo cual tenía un rasgo discriminatorio. Loomis ganó en esa apelación. Entonces, por eso quiero decir que no es infalible, que la justicia, hay errores a la hora del fallo jurisdiccional, por supuesto, pero ahí hay una labor de prueba que se realiza con un principio de contradicción, donde están presentes ambas partes, donde pueden intentar rebatir las pruebas del contrario, todo un proceso probatorio en presencia del juez, con un principio de inmediación que ve todo el desarrollo de esa prueba, del carácter que sea, y luego viene una valoración de la prueba. Que el juez puede tener sus propias cargas ideológicas, del orden que sea, cierto. Vamos a partir de la base que los jueces y magistrados, cuando imparten justicia, hacen todo lo posible
por abstraerse de ello. Y que son humanos, evidentemente, y que como ser humano, que es un poco lo que yo te decía, porque claro, tú vuelves a recurrir, lógicamente, al estado actual. Pero yo me refiero, con el paso del tiempo, ¿no sería una justicia más rápida? ¿No sería una justicia más eficaz? Insisto, pasado un tiempo prudencial, pasados los años, y que se logre una tecnología que no distinga al poderoso del que no tiene dinero, que esa es otra. Porque se sigue diciendo que la justicia no es igual para todos. No se juega o no se juzga igual a una persona multimillonaria que a una persona que no tiene ningún recurso económico y que no puede acceder a un abogado que le defienda con las mínimas garantías. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no, Isabel? Sí. En parte. Bueno, tienes tus reticencias, pero en parte. Pero te quiero decir, el día de mañana, con la suficiente tecnología, ¿no sería todo más rápido y más justo? Una máquina que no distinguiera y que simplemente se limitara a juzgar el hecho sin entender prejuicios, ni política, ni dinero, ni poder. Vamos a ver, dos cuestiones. En lo que me planteas, yo tengo que darte dos respuestas. En primer lugar, que existan ya jueces que sean capaces de juzgar, jueces robot, vamos a decirlo, con sistemas de inteligencia artificial, los hay. Te voy a poner dos casos. Uno, en Estonia. En Estonia, como es un Estado digital que ha nacido después de la Unión Soviética, nació en plena digitalización, pues todo su sistema de administración del Estado está montado a través de la digitalización y inteligencia artificial. Entonces tiene un sistema de inteligencia artificial para pronunciarse sobre cuestiones, unas cuestiones tasadas, muy cerradas, de propiedad industrial y comercio electrónico. Es decir, son cuestiones donde no hay cuestión valorativa, sino que es nada más que lo que yo antes te decía, que eso no es función jurídica, 2 más 2 son 4, es decir, donde es simplemente esto, ha pasado esto, y la única salida es esta, es decir, la única solución. ¿Por qué? Porque no hay criterios valorativos, no hay matices que puedan... ni hay atenuantes ni agravantes, no, simplemente hay hechos, ¿no? Y aparte hablo de civil, de penal... no, hablo de cuestiones civiles, de propiedad industrial, de violación de patentes, de marcas o de comercio electrónico. Otro sistema, China, que China no se caracteriza por su democracia, su respeto a los derechos fundamentales. Creó Xiaofa, que significa derecho pequeñito o ley pequeñita, la aprobó para juzgar un determinado número de delitos, no todos, porque es que eso es inabarcable. No inabarcable por la tecnología, sino porque no es posible jurídicamente. Una serie de delitos. Y les pareció que no podía funcionar. Y lo dijeron los chinos, quiero decirte que no son el ideal. El ejemplo de... Exacto, al que hay que seguir. Y entonces lo dejaron en Guangzhou, en la ciudad de Guangzhou, y luego en Hangzhou, lo dejaron solamente también para cuestiones de propiedad industrial, donde hay, como digo, o sea, si esta es la propiedad o el titular de una patente, de una marca, y se ha producido este acto de violación, de imitación o de usurpación de la patente, el resultado es este, es una indemnización, dejar de hacerlo, etcétera, ¿no? Esos son los supuestos que hay. Ahora, yo, el futuro, no sé. Me decías de juzgar a través de inteligencia artificial en igualdad. Al contrario, el ser humano es el que se tiene que ocupar de la justicia en todos los jueces y magistrados y tienen especial cuidado con los grupos vulnerables. Nosotros, te decía antes cuando estábamos hablando, nuestra área de derecho procesal tiene ese grupo de Jurisdictio, un grupo de la Junta, de investigación de la Junta de Andalucía, y la línea más potente que tiene es de acceso a la justicia a los grupos vulnerables. Su catedrático, el profesor Arturo Álvarez Alarcón, tiene la Red Brasilia de acceso a la justicia a personas en condición de vulnerabilidad. Y precisamente lo que vamos tratando es las especialidades que hay que aplicar a una persona. Salía hace un momento José Manuel, creo que va a hacer el camino del Rocío, ¿no? Con una serie de apoyos y demás. Para esas personas que tienen una serie de discapacidades, el juez, no una máquina, el juez tiene que estar atento y además dice la ley 8/21, debidamente formado para saber cómo interactuar con esa persona, qué necesidades puede tener. Y eso, la casuística es tanta como
Una persona con discapacidad, unas intelectuales, otra física, una persona mayor, un inmigrante. Entonces, esa capacidad de adaptación al marco, al entorno del sujeto que se está juzgando o que viene como demandante, solo la puede tener y la deben tener jueces y magistrados. Bueno, a ver, doctora en Derecho, profesora de la UCA, para cerrar, porque el tema me parece fascinante, yo estaría contigo toda la mañana hablando de justicia, del futuro. ¿Te ibas a aburrir? No, que va, me apasiona el tema. ¿Podemos cerrar esta entrevista, ya que se lanzaba en esta charla una pregunta? Yo te hago otra pregunta. Por lo tanto, ¿la justicia es igual para todos? La justicia, la ley está hecha con desigualdades para que la justicia sea igual para todos. Es decir, no se puede tratar a los desiguales con igualdad, porque entonces estaríamos siendo injustos, ¿no? Si a todos les hacemos comparecer de la misma manera, si a todos les pedimos lo mismo, cuando no tienen las mismas posibilidades, cuando un inmigrante no tiene la capacidad de comunicarse por cuestión del idioma, porque viene una persona víctima de un delito, porque viene un menor, no lo podemos tratar, eso lo vemos, o una persona con una discapacidad intelectual o física, del carácter que sea, no lo podemos tratar igual. Y entonces la ley incluye desigualdades para evitar cometer injusticias, porque no pueden ser todos los sujetos tratados por igual. Si lo estamos planteando por el otro lado, es decir, que los poderosos, me decías antes, ¿qué tal? No, yo te digo, la ley no hace eso. La ley lo que hace y lo que persigue es ser justa, aplicando desigualdades para que sea justa para todos en condición de igualdad. Magnífico debate, que podríamos entablar aquí, pero en todo caso yo me hago tuya la pregunta de esa charla que tuviste la semana pasada. Sí. ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia? Creo que en medida, o en cierta medida, hoy la hemos podido responder. Isabel Villar Fuentes, doctora en Derecho, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Un placer y insisto, nos vamos a ir a publicidad, pero me parece un tema apasionante para hablar largo y tendido. Muchas gracias. Tienes tus puertas abiertas aquí para que vengas y, cuando quiera, venga, y hablemos de inteligencia. Un Bueno, no se sabe, como esto va avanzando cada año, a lo mejor las cosas van cambiando. Puede ser. Y algún día tenemos que debatir ya los jueces Lo que tú dices. juzgando. Isabel, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos con la historia de José Manuel Ruiz, un joven de 22 años que sufre pluridiscapacidad y que va a hacer el Camino del Rocío. Una historia, sin duda alguna, muy interesante que les contamos a vuelta de publicidad en Jerez al Día.